Disonantes, podcast feminista. Esta semana, el martes 4 de agosto, se cumplieron 6 años del suicidio inducido del estudiante de 16 años, Sergio David Urrego Reyes. Sergio cursaba grado 11 en el Colegio Gimnasio Castillo Campestre, el lugar en el que fue discriminado, acosado y presionado de manera sistemática por su orientación sexual, especialmente por quienes en ese entonces ocupaban los cargos de rectora, psicóloga y veedora de la institución. 6 años después, la justicia, con sus agotadoras y violentas trabas, ha dado los siguientes resultados. La psicóloga fue condenada a 35 meses de prisión por discriminación agravada y falsa denuncia. La veedora fue condenada a 27 meses de prisión y a una multa de 78 millones de pesos por discriminación agravada y ocultamiento de material probatorio, y aún se está a la espera de los resultados sobre la exrectora, para la cual en marzo de este año se determinó vencimiento de términos en el caso de discriminación y aún tendrá que responder por falsa denuncia y ocultamiento, alteración o destrucción del material probatorio. La Corte Constitucional ratificó que el suicidio de Sergio es un caso de discriminación. Sergio era un disidente sexual que, como muchas y muchos, fue discriminado y acosado, negando su libertad de expresar, de ser, de sentir, de construir su porvenir sin miedo. Sergio era también un militante anarquista comprometido con la transformación por un mundo de igualdad, solidaridad y libertad, y sin ninguna forma de discriminación. Y para nosotras no es ni será una cifra más de las víctimas del sistema heteropatriarcal. Sergio es un ejemplo de dignidad y de valentía. Es fuego que alimenta las rebeldías, que enciende los corazones que sueñan y buscan la libertad. A Sergio lo recordaremos siempre organizándonos, luchando y construyendo un mundo nuevo para todas, todos y todes. En la misión del día de hoy queremos abordar un tema que a nuestro parecer es fundamental para las luchas que estamos dando desde el feminismo y que asimismo puede llegar a ser muy controversial en las apuestas que queremos transformar, desde nuestras formas de pensarnos y desde los espacios de reivindicación del papel de la mujer a lo largo de la historia y en todos los espacios de la sociedad. Queremos comenzar por contarles que a partir de la lectura de 2 textos hicimos un diálogo interno frente a la importancia de la despatriarcalización del lenguaje en las luchas que estamos dando desde el feminismo. El primero de los textos, un artículo escrito por Carolina Sanín, planteando que este tipo de lenguaje no cambia nada el fondo del problema, que por el contrario entorpece de alguna manera la forma de comunicarnos, pero que entiende que el uso genérico de lo masculino es una alusión a la desigualdad estructural que también se da a través del lenguaje. La escritora, por otro lado, hace referencia a que la regla gramatical parte de la falsa premisa que lo mayor contiene lo menor, viéndolo desde el punto de vista del sistema patriarcal que siempre pone por encima al hombre. Contrario a esto, ella propone que debería plantearse de manera inversa, que lo femenino debería contener lo masculino, desde la premisa que somos las mujeres quienes parimos a los hombres, afirmación que en cierto sentido nos causa ruido, precisamente por la disputa de los roles que se nos han impuesto a lo largo de la historia. Por otro lado, tuvimos la oportunidad de leer un artículo de la doctora en lingüística Adriana Bolívar, que nos presenta un amplio y crítico análisis del uso del lenguaje inclusivo en el habla hispana. De esta lectura presentaremos algunas ideas fuerzas que nos van a dar paso a la reflexión que hacemos como colectiva frente al tema. Lo primero que es importante precisar es que la discusión sobre el uso del lenguaje inclusivo es una discusión ideológica, es decir, de la concepción de mundo, sociedad y ser humano que tenemos cada una de las personas, de entender que hacemos parte de una cultura cambiante que día a día sobrepasa los imaginarios de lo normal, de lo usual y renueva sus formas de pensar, de ser y de existir. Por eso el debate parte de entender que más que una cuestión de forma es una cuestión ideológica, y al ser de esta manera, ideológica, no solo involucra a la lingüística, sino que también están presentes las relaciones de poder y de dominación. El lenguaje inclusivo pone sobre la mesa la discusión sobre la carga ideológica de la lengua y sus raíces sexistas y androcéntricas. Como otro elemento a resaltar, el artículo, a partir de los estudios críticos del discurso, reconoce que existen diferentes grupos en pugna frente a la discusión sobre el lenguaje inclusivo. El primero de estos grupos son las personas expertas en la materia lingüística, porque precisamente son quienes han estudiado los elementos de la gramática. El segundo grupo, las personas que de una u otra forma mantienen un compromiso moral con la lucha por la igualdad. En este caso, nosotras como colectiva feminista haríamos parte de este grupo debido a nuestra
las apuestas por la transformación. Y por último, el grupo de personas que entienden su postura desde un grado de responsabilidad social con el cambio. Personas que buscan producir un lenguaje alternativo al imperante, generando conciencia en torno al problema. Cada uno de estos grupos construye una legitimidad para posicionar sus pensamientos frente a este asunto y también construye un discurso argumental para justificar dichas posiciones. En el caso de la institucionalidad, específicamente desde la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, por ejemplo, se encuentran los argumentos frente a que lo masculino engloba lo femenino y a que la economía del lenguaje es lo más funcional en estos casos. Teniendo en cuenta todo esto, vemos que cualquier persona desde sus posturas críticas, argumentadas y estudiadas puede generar debates en torno a la despatriarcalización del lenguaje. Si no somos nosotras como militantes, como feministas, quienes demos esta lucha, ¿quién sí lo va a hacer? Tenemos que generar cambios desde la práctica y también desde la teoría, que sea la praxis el punto de encuentro para la lucha organizada. Para finalizar esta media introducción que queríamos mostrarles de los textos que tuvimos en cuenta para nuestro debate interno, un elemento importante que reconocemos como válido es la afirmación que hace la autora referente a que el uso del lenguaje inclusivo no cambia de una vez y para siempre con la opresión de género, y que aunque se decrete su uso, como pasó en la Constitución en Venezuela, no va a significar que el cambio va a ser total. En este caso voy a permitirme parafrasear un apartado de este texto para que visualicemos que no siempre el uso del lenguaje es apropiado desde la constitucionalidad. Solo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer los cargos de presidente o presidenta de la República, vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva, presidente o presidenta, vicepresidentes o vicepresidentas de la Asamblea Nacional. Vemos en este caso que constitucionalizar el lenguaje en algunas ocasiones no es sinónimo de transformación y no implica que haya un cambio cultural en la posición que tienen las mujeres y las disidentes en la sociedad, porque bien lo decía la autora, el cambio en lo formal que sucedió en Venezuela, en su Carta Magna, no implicó el cambio en el fondo o en el comportamiento de las personas. Por el contrario, se evidenció que hubo incremento en situaciones de violencias de género de todo tipo. Todas estas reflexiones y premisas nos llevan a una primera conclusión, y es que el lenguaje es dinámico, está cambiando todo el tiempo y es construido por las personas en sociedad. Si no fuera de esta manera, seguiríamos hablando como nuestras antepasadas más remotas. La RAE acepta y define nuevas palabras de la lengua española, lo que conocemos como neologismos, e incluso legitima palabras que crea una sola persona, en el caso de autores como Cortázar o Gabriel García Márquez. De allí que nos cuestionemos el por qué la RAE entonces es tan renuente a aceptar las nuevas formas que nombramos, y para esto, la única respuesta que encontramos es el carácter sexista y machista de la institución. A continuación, nuestra compañera Carola va a poner en discusión los elementos que reflexionamos a partir de las lecturas y de las posturas que desde la individualidad aportamos a la construcción colectiva para la despatriarcalización del lenguaje. El término de lenguaje inclusivo crea propuestas y nuevos usos que interpelan al lenguaje, usos que hacen parte de movimientos sociales de lucha contra la discriminación a la mujer. Cabe resaltar que el lenguaje inclusivo es fundamentalmente ideológico, que involucra a la lingüística y a la política. En el discurso de cierre del último Congreso de la Lengua, celebrado en Argentina, María Teresa Andrueto, 2019, expresa que el lenguaje inclusivo nos pone delante de la carga ideológica de la lengua, que habitualmente nos es invisible. Frente al tema, se han propiciado acaloradas discusiones en las noticias y en las redes, donde participan diferentes entidades como las universidades, las empresas, las organizaciones, también el público en general de diferentes edades y niveles educativos, así como los grupos feministas y antifeministas, socialistas, anarquistas, entre otros. Se genera un diálogo social global donde se evidencian los usos del lenguaje y los grandes problemas de nuestra sociedad: la desigualdad, la discriminación, la lucha por los derechos políticos y humanos, la exclusión de ciertos grupos, la injusticia. El lenguaje inclusivo, como se concibe actualmente, implica una propuesta de cambios que obliga a pensar el problema desde la perspectiva ideológica, bajo la premisa de que lo que no se nombra no existe y que todos los cambios se inician con una necesidad comunicativa. El lenguaje inclusivo propone aceptar el uso de recursos lingüísticos como, por ejemplo, todas, todos, todes, en la escritura como todas con X o todos con arroba, nombres abstractos como la coordinación en vez de los coordinadores o la niñez en vez de los niños, por ejemplo, sustantivos colectivos como la humanidad en lugar de los hombres, incluir ambos artículos, les, los, las colombianas, y omitir el sujeto siempre y cuando la oración lo permita.
Por ejemplo, quienes no lean no aprenderán, en vez de los estudiantes que no lean no aprenderán. Desde nuestra experiencia como educadoras, hemos tenido experiencias gratificantes que han permitido generar debates frente al tema. En vez de negarse o burlarse del uso, se busca la manera de cómo llevarlo a cabo sin que se atente a la forma o lógica lingüística. Aunque mencionamos que también algunas experiencias han sido frustrantes, puesto que algunos estudiantes, hombres, reaccionan negativamente al uso. Cuando se dice, por ejemplo, nosotras, es decir, nosotras las personas. A lo que respecta el cuestionamiento a la posición de privilegio de los hombres en la sociedad genera este tipo de reacciones. Por estas y muchas razones pensamos que estas propuestas no representan amenazas para la identidad de nuestra lengua. Al contrario, la resistematiza, nos genera adaptaciones a las transformaciones en las que estamos sumergidas, nos involucra a la búsqueda de la igualdad entre los seres humanos, basados en el supuesto de que se puede cambiar el comportamiento de las personas y sus actitudes discriminatorias e injustas, modificando algunas prácticas en el uso del lenguaje, que históricamente han favorecido y visibilizado a los hombres y no a las mujeres o a las personas que no se consideran ni hombre ni mujer. Por tal razón, pensamos que con la influencia que ha generado los nuevos productos tecnológicos y los fenómenos sociales en nuestras vidas, nos parece necesario crear palabras y términos que describan desde un objeto hasta una situación. Y siendo que el lenguaje de inclusión es parte de la historia que nos toca protagonizar, tiene lógica y sustento su empleo inclusivo que deseche el masculino como abarcador de la totalidad y así se pueda lograr limitar a describir lo masculino únicamente. Finalmente, proponemos la importancia de producir un lenguaje alternativo y cuyo resultado sea la creación de conciencias donde nos convirtamos en hablantes más democráticos, en hablantes menos discriminatorios y más incluyentes. Por un lenguaje de inclusión, arriba las que luchan. Nuestro recomendado de la semana es un proceso nuevo que se conformó en el marco de esta coyuntura y que tiene como finalidad generar espacios de encuentro y espacios de coordinación entre mujeres que desarrollan procesos autogestivos y que le apuestan a la juntanza como un ejercicio clave para consolidar otros tipos de economía con una praxis anticapitalista y que tenga base en los territorios. El nombre del proceso es Cambalacheras Red Solidaria Sur. Son alrededor de 9 proyectos autogestivos que trabajan con tejidos, manualidades, artesanías, carpintería, conservas, cultivos de plantas, entre otros. Así que bueno, escuchemos algunas de las compañeras que le dan vida a la red y que nos respondieron a las siguientes preguntas. ¿Qué es la red y cuáles son sus apuestas y proyecciones? Cambalacheras está pensada como una red para fortalecer las economías de las mujeres, por lo cual queremos consolidar un tejido social con mujeres y sus familias, por medio de sus emprendimientos y proyectos productivos, con el fin de establecer alternativas de economías como el trueque por elementos o servicios. A corto plazo queremos consolidar un directorio de servicios, productos y saberes para cada necesidad y aspecto, del cual hagamos parte mujeres y familias conscientes, comprometidas y participativas activamente, construyendo en conjunto la red y el territorio. Queremos también ser una plataforma para apoyo social, crecimiento personal y fortalecimiento de economía familiar a las mujeres y a familias que hagan parte de la red. Además, tenemos pensado desarrollar estrategias virtuales y presenciales para ofertar nuestros productos en modalidades de venta, trueque e intercambio, que nos permitan atender diferentes poblaciones, necesidades y momentos. ¿Cómo y por qué surge la iniciativa de la red? Surgimos de la necesidad de crear una apuesta común que nos permita visibilizar nuestro trabajo y juntarnos como forma de asumir colectivamente los retos que se nos presentan. Creemos que juntas somos más fuertes y sabemos que tenemos mucho por aprender las unas de las otras. Entendemos que nuestra fuerza de trabajo es la que produce riqueza y por ello hemos decidido apropiarnos de esta a partir de la autogestión como apuesta política, estableciendo relaciones económicas justas, solidarias, no capitalistas ni patriarcales.
Es así que hemos creado la red Cambalacheras, en la que extendemos nuestras manos y nuestros corazones para que juntas, mujeres sabedoras y portadoras de un sinfín de conocimientos, podamos caminar hacia la construcción de una autonomía colectiva. En estos momentos nos encontramos en una etapa inicial. Estamos construyendo espacios colectivos para la comercialización de nuestros productos y también nos estamos formando. Finalmente, si quieren contactarse con las compañeras de la red, pueden encontrarlas en su página de Facebook, aparecen como Cambalacheras Red Solidaria Sur, o escribir al correo electrónico cambalacherasdelsur@gmail.com. Asimismo, les invitamos a estar muy pendientes porque en los próximos días las compañeras realizarán una rifa solidaria de una ancheta que tendrá uno de los productos de cada proyecto autogestivo que conforma la red. Así que estén muy pendientes de su página de Facebook para apoyar esta potente iniciativa de autogestión feminista. Disonantes. Podcast feminista.